El ejercicio de alianzas, esa aproximación que cerró la semana anterior, fue más ruido que otra cosa. Al final, Solo Reto resolvió sumarse a la Revolución Ciudadana en un acuerdo cuyos alcances no conoce nadie. Tomando en cuenta aquello, ¿cómo se avisora un escenario de segunda vuelta? ¿Cuáles van a ser los factores que determinen esos respaldos que requerirán los candidatos para hacerse con el poder? Lo vamos a revisar con Santiago Basabe, politólogo. Santiago, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, buenos días con la audiencia, un gusto estar acá. En este primer momento, con el fracaso de esa intención de consolidar a la izquierda, ¿qué es lo que se puede esperar de esa papeleta gigante con 16 candidatos? Bueno, creo que al día de hoy, evidentemente, todo esto puede cambiar en el transcurso de los meses. Hay dos candidatos muy fuertes, el presidente de la República, por un lado, se dice que alrededor del 30%, y la Revolución Ciudadana, con su histórico, al menos en los dos últimos procesos electorales, de entre el 30 y el 35% aproximadamente. Si es que esto se confirma, si es que estas tendencias no varían, creo que de parte de la Revolución Ciudadana difícilmente variará. En el gobierno eventualmente podría tender a bajar si es que hay un desempeño deficiente en los meses que resta, o eventualmente podría subir también. Me parece que entre los dos se están repartiendo prácticamente 2/3 del electorado, vista la primera vuelta, lo cual da cuenta de dos ideas fundamentales. La primera es que en el caso de una segunda vuelta, que parecería ser el escenario más probable al día de hoy, estarían estos dos sectores. Y la segunda, que es una consecuencia de esto, ¿no? Que la posibilidad de una tercera opción que surja con la suficiente fuerza para superar, sea a González o sea a Noboa en la primera vuelta, realmente es poco probable. ¿Se podría decir que estamos ante una primera vuelta sin candidato outsider, o es muy temprano todavía para determinar aquello? Yo creo que va a ser difícil que exista un outsider, una tercera opción en términos más generales que outsider, precisamente por la característica del voto al día de hoy. Insisto, si hay 30% de un candidato, un poco más de 30% de la otra candidata, para que exista una tercera opción que pueda alcanzar a uno de los dos y dejarlos fuera de la segunda vuelta, sería un candidato que recoja prácticamente todos los votos que quedan en juego, más o menos 30-35%, y eso me parece que es poco probable, teniendo presente que esa disputa sería entre 14 candidatos, aunque efectivamente sería entre 1, 2 o 3, que sería el señor Topic, eventualmente el señor Kronfle o eventualmente Henry Cucalón. Pero es solamente un asunto de cantidad, de número, lo que marca la imposibilidad de desbaratar ese juego de los mismos finalistas de la última presidencial. Yo creo que hay una cuestión más estructural, más de fondo, que va más allá de los nombres, y es el diseño que tiene el sistema de partidos políticos en el Ecuador, que está elaborado, está estructurado precisamente para que tengamos este tipo de papeleta electoral, precisamente para que tengamos candidaturas sin mayor sustento, que no superan el 1% en buena parte, porque eso, y esto puede parecer contradictorio, pero tristemente es real, ese es el juego de nuestros actores políticos, de buena parte de nuestros actores políticos, que utilizan la vida política electoral y la representación popular como una forma de enriquecimiento, en muchos casos ilícito. Con este mapeo claro, Santiago, esta es entonces la hora en la que las organizaciones políticas van, en criollo, a ver qué pescan, cuántos asambleístas logran. Pero más allá de eso, ¿cómo se van a reorganizar esas fuerzas ante una segunda vuelta en donde se esperaría un reagrupamiento de quienes hoy se dicen distintos? Exactamente, y la segunda vuelta va a ser interesante porque, a diferencia de los otros dos procesos electorales presidenciales, los dos anteriores, me parece que en este caso para segunda vuelta sí va a haber candidaturas derrotadas, por decirlo de alguna manera, que van a plegar abiertamente en favor de la candidatura de la Revolución Ciudadana. Pienso, por ejemplo, en los votos que pueda sacar Centro Democrático, en los votos que eventualmente pueda sacar Pachacutic, en alguna medida los votos que puedan venir del Partido Socialista. Ellos, me parece que en alguna medida van a tender a hacer un apoyo expreso a esta candidatura, lo cual no se ha dado antes. Evidentemente esto no significa en modo alguno que hay un traslado, un endoso automático de votos porque el candidato presidencial perdedor lo diga públicamente, pero eso en alguna medida puede
puede ser importante en la segunda vuelta, tomando en cuenta que la Revolución Ciudadana en los dos últimos procesos electorales ha perdido la presidencia apenas por 3 o 4 puntos porcentuales. Es decir, la posibilidad de que pueda llegar a ganar esta elección está abierta aún. Pero, ¿cuáles serían, Santiago, los factores que motiven ese reacomodo de respaldos? Porque está claro que ideológico no es el asunto. Sí, no, ideológico no es cuestión de intereses básicamente. Y en el juego de intereses de estos candidatos perdedores, digamos los 14 que queden a partir del tercer lugar, observarán también cuál es la conformación de la Asamblea Nacional en función de sus propios intereses. Como tú bien decías, tenemos que ser los ciudadanos muy cuidadosos al observar que en gran parte de los partidos el dueño, el cacique del partido no es el candidato presidencial, es el candidato a primer asambleísta nacional, porque a partir de eso es donde pueden generar una serie de negociaciones, en general ilícitas, en general vinculadas con actos de corrupción, que les va a permitir acomodarse con uno u otro candidato en la segunda vuelta. Desafortunadamente esa es la realidad del país. Ahora, eso por el lado de las organizaciones políticas, Santiago, pero ¿qué pasa por el lado de la sociedad en un país que no se mueve por causas? ¿Qué es lo que lo va a mover? ¿Qué es lo que lo va a unir en una eventual segunda vuelta? ¿Solo el candidato? ¿Solo el personaje? ¿O qué? Yo creo que el candidato y el personaje juegan mucho en un país donde los partidos políticos son inexistentes y lo que existen es figuras, caudillos, partidistas. Y por otro lado, algunos temas claves. Evidentemente el tema de seguridad va a ser uno de los definitivos, el tema del empleo, pero sobre todo yo creo que el tema de la seguridad. Y en ese aspecto, por el hecho de manejar el aparato estatal y todo lo que eso conlleva, me parece que el presidente Noboa podría tener una ventaja en esa carrera presidencial. Si las elecciones fueran hoy, como has señalado, Santiago, estarían en la segunda vuelta la candidata del correísmo y el presidente Noboa, independientemente de si uno va primero o segundo. Pero ¿quiénes podrían sumarse a cada una de estas opciones? Porque, por ejemplo, se observa que tanto el correísmo como ADN, como el gobierno nacional, pues van quemando naves, ¿no? Y se pelean con todo el que pueden y entonces, ¿quién se les va a sumar después? Bueno, yo creo que al día de hoy, como planteas, poniendo ese escenario, la votación de Topic puede ser decisiva, ¿no? Fundamental. Según las encuestas creíbles que tiene el país, tendría alrededor del 6% al día de hoy, y ese 6% podría ser muy importante. ¿Cómo se puede dividir? Yo creo que puede dividirse medianamente en partes iguales, porque Topic ha tomado la estrategia de atacar al gobierno de forma medianamente abierta, pero eso no significa tampoco que en segunda vuelta toda su votación vaya a ir a la Revolución Ciudadana. Quizás puede haber una cancelación de votos, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que iría una parte a la Revolución Ciudadana, una parte al presidente Noboa, candidato para ese momento. Y algo similar podría pasar con las otras candidaturas, algunas un poco más claras. Los votos de Henry Cucalón, por ejemplo, uno tendería a pensar que irían hacia el presidente Noboa. Los votos del señor Henry Kronfle, uno tendería a pensar que van hacia el presidente Noboa. Los votos de Pachacuti, a través de su candidato, se podría creer que es más probable que vayan a la Revolución Ciudadana, en alguna medida los del Partido Socialista. En todo caso, al final lo que vamos a tener es una segunda vuelta con características muy similares a las dos anteriores y sobre todo con algo que es preocupante. Cualquiera de las dos personas que pueda ganar va a trabajar con una asamblea legislativa hostil en términos de la correlación de fuerzas políticas, porque será probable que ninguno de los dos tenga una mayoría. Y esto tiene que ver con otro problema estructural que deberíamos pensar, desafortunadamente no lo hacemos en el país, es en la posibilidad de tener la elección de legisladores en la segunda vuelta electoral, lo que me parece contribuiría a reducir la dispersión de representación política de organizaciones políticas dentro de la Asamblea Nacional. Ahora, ¿se entiende, Santiago, que debería darse esa unidad que no se generó en la primera vuelta o en esta semana que pasó ante las distintas tendencias? No se generó unidad, se supone que eso sí va a darse en una eventual segunda vuelta, pero ¿qué certeza se puede tener de aquello, Santiago? Y te pregunto esto pensando en que Pachacuti, ante candidatos al correísmo, han optado por decir
mi voto es nulo ideológico, y lo mismo Unidad Popular y el Partido Socialista. Entonces, como que nadie la tiene comprada, ¿no? ¿Con qué cara saldría el Partido Social Cristiano a decir que respaldan al gobierno o la candidatura del presidente Noboa si de un tiempo para acá pues únicamente se dicen horrores y se critican abiertamente? ¿Cómo se liman esas asperezas o cómo se rompe pues con esa dinámica de discordia que es la que ha marcado los últimos tiempos? Y cuando digo los últimos tiempos, trato de abarcar desde el día de ayer hasta algunos años hacia atrás, Santiago. Sí, no, certezas no existen y seguramente unidades en el sentido de que haya una coalición de partidos que se agrupan alrededor de Noboa o de González en la segunda vuelta de forma abierta y programáticamente plantean posibles gobiernos en conjunto, eso es prácticamente imposible, eso hay que dejarlo por descontado. La idea eventualmente será medianamente orientar a sus votantes hacia una candidatura o hacia otra, y no lo dirán expresamente, precisamente por los problemas que hemos discutido, y porque no les conviene a las organizaciones políticas tomar partido abiertamente por uno u otro candidato, porque saben que en caso de que gane cualquiera de los dos, la posibilidad de negociación no tiene que cerrarse desde el día 1 del próximo gobierno. Entonces, será igual que en los otros casos, dejar abierto, que es lo común en el país, no dejar abierto a mis electores, pero siempre, quizás debajo de la mesa, no de forma pública, tratando de orientar a esos electores en una o en otra candidatura. Pero, nuevamente, una cosa expresa, abierta, que la ciudadanía tenga una claridad, eso seguramente no va a existir. Y en ese escenario de segunda vuelta, con candidata del correísmo y el presidente Daniel Noboa disputándose llegar o mantenerse en el poder, resultaría que el país estaría, pues, Santiago, nuevamente ante esa dinámica de correísmo versus anticorreísmo. Y no decían los analistas que ese clivaje ya se había terminado, y resulta que ya vamos para una tercera elección en donde la dinámica se repite. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se está leyendo algo más aquí? ¿Se está leyendo algo mal aquí? Es que yo creo, desde la lectura mía, que es una más, no, nada más que eso, que no se puede pensar en que se ha terminado en el país esa dicotomía cuando la Revolución Ciudadana tiene, al menos al día de hoy, una votación fuerte, cautiva, leal de entre el 30 y el 35%, que le viene acompañando hace 10 años prácticamente. Entonces, si tienes un voto muy fuerte de esa dimensión, y por otro lado no tienes una coalición de partidos que vayan en contra, por decirlo entre comillas, de esta visión ideológica, es difícil pensar que no tengas estas dicotomías al final y que se observan de forma clara en el proceso electoral. Esto podría tender a cambiar en el mediano plazo si es que la Revolución Ciudadana pierde esas lealtades. Y yo creo que la posibilidad, de las pocas posibilidades de que esas lealtades empiecen a descender, tiene que ver con el proceso electoral, porque algunas están dadas por una cuestión de identificación con el expresidente Correa, de ideas políticas, pero otras, que me parece no son pocas, tienen que ver con las opciones laborales en el sector público y fundamentalmente las que otorga el Ejecutivo. Y en la medida que la Revolución Ciudadana no vuelva a ser gobierno central, muchas de esas afinidades y lealtades empezarán a decrecer. ¿Se puede identificar la estrategia del correísmo, Santiago, que convoca a su vieja guardia y eso le alcanzaría? Sí, ya ha sucedido antes, para consolidar lo que ya tienen, pero ¿le suma algo? Yo creo que le suma liderazgo legislativo. La Revolución Ciudadana perdió liderazgo legislativo y cuadros que puedan orientar la agenda desde la legislatura hace mucho tiempo. Si uno hace un poco de memoria, es al menos 1 o 2 periodos que no hay algunos referentes claros que conduzcan esa política para los intereses de la Revolución Ciudadana, desde luego, en la Asamblea Nacional. Y me parece que posicionar, sobre todo en el caso del señor Patiño y de otras figuras, pero sobre todo de él, es volver con fuerza a retomar ese liderazgo que me parece desapareció ya hace buen tiempo de esa agrupación política. Permíteme volver al tema anterior, a la dicotomía correísmo, anticorreísmo. Existe, pero la pregunta es, ¿será determinante en la victoria de quien se termine levantando con el poder? ¿O dentro de la sociología política electoral se pueden identificar otros elementos que vayan a tener más peso que este?
Yo creo que difícilmente van a existir otros temas. Alrededor de esta dicotomía planteada en términos gruesos va a estar el tema de la inseguridad y la posición que ha tenido la Revolución Ciudadana sobre cómo manejó la inseguridad en su época y la respuesta que ahora da el gobierno nacional en ese sentido. Pero al final, más allá de los temas, este es uno, quizás de los más importantes, el tema de las relaciones en el campo internacional, evidentemente también hay otras cosas, quién vaya a ganar la elección norteamericana, por ejemplo, el tema de Venezuela, pero sobre todo yo creo que es eso, la idea de volver a un gobierno de la Revolución Ciudadana, anclado siempre independientemente del candidato al expresidente Correa, o la posibilidad de otra opción, y esa otra opción en el país hace mucho tiempo puede ser cualquier candidato, en este caso es Noboa, antes fue el expresidente Lasso. ¿Y cuál será el peso de esa realidad de tener un electorado muy joven? ¿Y cuál será el peso de las redes sociales? Por ejemplo, aquí ya estamos a nada de que se diga pues que TikTok pone presidentes, ¿no? Si es que es cierto que mucha población joven, un grupo etario importante, gente menos de 40 años, ha votado en la elección anterior por Noboa en función de su presencia en redes sociales y de aparentar una figura más dinámica, juvenil, de renovación. Si es que eso es cierto, digo si es que es cierto porque no tenemos constataciones empíricas con datos demasiado fuertes, la posibilidad de ese grupo, que es importantísimo, estaría un poco más inclinada al presidente Noboa, evidentemente. Yo creo que ahí no hay mayor discusión. Pero estaríamos ante una herramienta y una estrategia que puede ser replicada por cualquiera y es simplemente cuestión de ejecutarla para entrar a disputar ese terreno. Es de una fragilidad clamorosa esa posibilidad, Santiago. Es frágil, evidentemente, porque todos los candidatos pueden utilizar la misma estrategia. El tema es que no solo es la estrategia que utiliza, sino la cara que se presenta. En este caso, la cara del presidente Noboa es una cara más conocida ya por la población. De hecho, lo ha puesto en la presidencia de la República, más del aparataje estatal. Entonces, yo creo que son cosas que pueden sumarle un poco más a una candidatura anclada a las redes sociales, anclada al TikTok, como tú bien mencionadas, desde el gobierno respecto a lo que pueden hacer con la misma estrategia, con la misma vía, la misma metodología, digámoslo así, los otros candidatos. Pero, insisto, me parece que ahí podría tener cierta ventaja el candidato oficialista, ¿no?, que es el presidente. Sí, claro, podría tener ventaja. Es sin duda una cara más conocida, pero aquí en el país, y en la última elección quedó demostrado, la gente no le tiene miedo a votar por desconocidos. Sí, no le tiene miedo y siempre es la posibilidad esa. Es un país que en general tiene procesos electorales con alta incertidumbre. Esto se refleja o tiene que ver mejor básicamente con tener muchos candidatos. Si tienes 2 o 3 candidatos, la incertidumbre o los posibles cambios de los escenarios es menos probable. Acá es mayor. Y eso, volviendo a lo que habías preguntado al inicio, Lenin, da la posibilidad de que alguna tercera opción pueda surgir. Sí, podría surgir. ¿Qué requeriría para eso? Básicamente, que el presidente Noboa baje mucho en su aceptación y que esos votos sean capturados por esta tercera opción. Porque del otro lado me parece que el porcentaje de votos de la Revolución Ciudadana de aquí a enero difícilmente va a variar. Ese 30-35% no veo motivos para que vaya a cambiar. Pero sí podría ser el caso del presidente Noboa, que baje mucho, insisto, y que esta tercera opción capture esos votos más los otros que están ahí flotando y pueda haber una sorpresa. Al final, la posibilidad de que la segunda vuelta no sea Noboa González me parece que depende fundamentalmente de lo que haga el propio presidente Noboa en estos meses. Santiago Basabe, politólogo. Gracias, Santiago, por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Siempre un placer, Lenin. Buenos días.